En los últimos domingos hemos estado viendo Romanos 8 y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo ahí. Romanos 8, nuestro texto son los versículos 36 y 37, pero vamos a leer desde el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, aquí donde dicen todas estas cosas se refiere a lo que dice el 35. Tribulación, angustia, persecución, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, por lo que Cristo vino a hacer. Ayúdanos a entenderlo más y mejor cada día. Oh, cuánto merece Él nuestro amor, nuestra gratitud. Que a través de tu palabra seamos conducidos a amarle más y a servirle mejor. Capacítanos para eso con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos lugares, hermanos, donde les hacen creer a las personas que asisten que si se convierten, se les van a acabar los problemas, pero les mienten. Cristo nunca habló de esa manera. Más bien, la palabra de Dios dice que si vamos a seguir a Cristo, la vamos a tener dura, no la vamos a tener fácil. El apóstol Pablo dice en otra parte que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Nosotros, los que estamos aquí, supongo que no hemos sido probados tan duramente. Yo no sé cuál será la prueba más dura que ustedes hayan tenido, pero es posible que un cristiano sea probado tan duramente que termine alejándose de Dios. Hay personas que dicen ser cristianas que cuando viene la prueba se alejan, se van. ¿A qué se debe que cuando vienen las pruebas, unos se van, pero otros no? Estos dos versículos nos dan confianza, nos dan seguridad a los que hemos creído en Cristo. Estos versículos no ofrecen ningún consuelo a los que no son cristianos verdaderos. Estas palabras que están aquí en el versículo 36, 8:36 de Romanos, están sacadas del Salmo 44, como ustedes pueden verlo ahí mismo en sus Biblias. Salmo 44, 22. Estas palabras las escribió David ahí. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué los cristianos a través de la historia han sido perseguidos, odiados, muertos? El cristianismo ha hecho mucho bien a la humanidad. El cristianismo ha sido un medio de bendición para el mundo. Ha influido en la cultura. Acuérdense que las mejores universidades del mundo, en sus orígenes, fueron cristianas. Ha influido en el progreso, por lo mismo, ¿no? Ha influido en la educación. Pero pues al hombre le gusta el pecado y la verdad
ha encontrado mucha oposición. No hemos sido perseguidos, pero todos los cristianos hemos sido probados de una manera o de otra. Hay cristianos que por ser cristianos pues, pierden su trabajo, pierden los compadres, han sido tergiversados, calumniados, menospreciados, odiados. Pero Cristo ya lo había dicho. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, dijo. Y si no lo hemos sido, ¿saben por qué ha de ser? Porque no hemos sido ni esforzados ni valientes. Por eso. Cuando a un cristiano le da por evangelizar, el diablo hace mucho por callarlo. Al diablo no le gusta que evangelicemos. Pero si no evangelizamos, ni en cuenta nos toma. Isaías dice, en cierta parte, que el siervo de Dios vendría al mundo. Y no estoy tan seguro, pero parece que esa palabra siervo está con mayúscula. Está hablando de Cristo. Cristo tomó forma de siervo, dice el autor dice Filipenses, que vendría al mundo y que sería destinada como una oveja al matadero. Dice Isaías en el capítulo 53 que delante de sus trasquiladores enmudeció. Aquel niño que nació en un pesebre estaba destinado a sufrir una muerte cruel. ¿Quién sabe cómo vayamos a morir nosotros? Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo, en qué circunstancias. Pero Cristo sí sabía eso. Cristo sabía en qué circunstancias iba a morir, cómo iba a morir, cuándo iba a morir. Él sabía todo eso. Y si nosotros queremos ser fieles a nuestra profesión de fe, si queremos seguir las pisadas de Cristo, vamos a sufrir. Cristo mismo nos llama a que tomemos nuestra cruz, ¿se acuerdan? Pero vean una cosa, Cristo nos llama a que la tomemos, no nos la impone. No nos la impone por la fuerza. Soportar nuestra cruz no es simplemente soportar los problemas de la vida, con resignación. No, tomar nuestra cruz habla de sufrir voluntariamente por seguir a Cristo. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Dios no nos obliga a evangelizar. Es decir, no nos obliga de manera que ande con un látigo detrás de nosotros, azuzándonos para que evangelicemos. Es una decisión que debemos tomar. Tomar nuestra cruz habla de las posibles consecuencias de ser fieles, de hacer la voluntad de Dios a costa de lo que sea. Entonces, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y si la oposición va creciendo, aún así vamos a perseverar. ¿Qué vamos a hacer si de repente nos metemos en graves problemas por ser cristianos? El día malo puede venir en cualquier momento. Si no ha sobrevenido hoy ni mañana, quién sabe la semana que viene. Pero créanme, en el grado en que seamos fieles a nuestro llamamiento, en ese grado sufriremos. Tal vez no como Cristo que tuvo que dar su vida por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Literalmente. O sea, quiero decir, tal vez no tengamos que morir por Cristo. Pero de todas maneras vamos a sufrir de una manera o de otra. Si ustedes quieren servir a Dios realmente, no la van a tener fácil. Pero está escrito que si sufrimos con Él, seremos glorificados también con Él. Cristo enmudeció delante de sus trasquiladores. Y a lo mejor nosotros tenemos que hacer lo mismo. Callar cuando nos ofendan. Quedarnos callados cuando menosprecien nuestros derechos. Cuando se burlen de nosotros.
Cristo se negó a sí mismo. Él tomó su cruz. Él sabía lo que le esperaba. Perdió su vida, pero la ganó. Y no la ganó para Él, la ganó para nosotros. A Él no le importó sufrir con tal de que nosotros pudiéramos reír y cantar. Pero no solamente dice que somos contados como ovejas de matadero, sino que dice también que somos más que vencedores. Pero ¿cómo es que en medio de un destino que parece ser cruel, los cristianos somos más que vencedores? Vamos a ver algunos puntos. Somos más de vencedores, ¿saben desde cuándo? Desde el momento en que estamos unidos a Cristo. Nos negamos a nosotros mismos, morimos con Cristo y seremos glorificados con Cristo. O sea, la unión en lo primero garantiza la unión en lo segundo y en lo tercero. Vimos en los estudios anteriores que aún la muerte no podrá separarnos del amor de Dios. Pero si sufrimos por Cristo, tal vez algunos piensen que somos unos fracasados, pero Dios dice otra cosa. Dios dice que somos más que vencedores. Si sufrimos por Cristo, créanme, en el grado en que vayamos sufriendo por Él, iremos creciendo en la certeza de que nuestro destino está unido al destino de Cristo. O sea que seremos glorificados, no nos cabe la menor duda. A lo mejor ahorita sí, tenemos ciertas dudas. Acuérdense que un cristiano puede llegar a dudar de su salvación. Si no evangelizamos, si no nos identificamos como cristianos, si nos avergonzamos del evangelio, pues tenemos que dudar de nuestra salvación. Debiéramos dudar. Si solamente nos interesa nuestra vida, nuestra despensa, nuestro refrigerador, nuestros hijos, si solamente nos preocupamos por nosotros mismos, pues debiéramos dudar de nuestra salvación. Esta epístola, Romanos, la escribió Pablo cuando estaba en Corinto. Y sus lectores no sabían que unos cuantos años después, muchos de ellos morirían en el circo romano. Se los comieron los leones, se los comerían. Muchos murieron a manos de los gladiadores. Nerón fue uno de los emperadores más crueles y más sanguinarios que hubo. Pero es posible que en la iglesia de los romanos, o sea, a la que les está escribiendo Pablo, hubiera personas que no eran cristianos verdaderos. Pero si venía la persecución y venía la muerte, esas cosas manifestarían quién era un cristiano verdadero y quién no. Porque cuando las cosas son fáciles, pues cualquiera se identifica como cristiano. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde está el problema. ¿Qué sucede en medio de una persecución y de una prueba que hace que unos se afirmen y otros se alejen? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué nos garantiza a nosotros que si la situación se pone dura, no seremos de los que nos apartemos? ¿Quién nos puede garantizar eso? Estas palabras de Romanos 8 nos sirven como consuelo, pero también nos sirven de seguridad. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la aflicción es cuando más experimentamos el amor de Cristo, cuando nos mantenemos firmes. Entonces, experimentamos su amor y vamos experimentándolo cada vez más. O sea, llegamos al punto de que no dudamos de ninguna manera que Él nos ama. Bueno, estar conscientes de que Cristo nos ama nos capacita para vencer en cualquier situación por adversa que pudiera ser. Y noten ustedes que el amor de Cristo aquí se menciona como en tiempo pasado, dice, por medio de aquel que nos amó. Eso no quita que nos está amando ahorita, o que nos amará cuando estemos allá, sino que nos amó de una manera definitiva, no hay vuelta de hoja.
Eso fue algo que ocurrió desde que Él murió en la cruz. El apóstol Pedro dice en cierta parte que nuestra fe es probada de la misma manera o con el mismo motivo con que es probado el oro. ¿Para qué se prueba el oro? Para purificarlo, para quitarle las manchas, las impurezas. Entonces nuestra fe es probada para lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden sufrir a Cristo? Perdón, ¿quiénes son los que pueden sufrir la persecución por causa de Cristo? Los que están conscientes del amor de Cristo. En otras palabras, las personas que no están conscientes de ese amor y que no lo aman en correspondencia no pueden soportar nada. O sea, vamos creciendo en la conciencia de que Él nos ama. Entonces, al crecer en esa conciencia, vamos creciendo también en la conciencia de que nosotros lo amamos a Él. Y eso es lo que nos hace más que vencedores. Está demostrado que en los tiempos de persecución es cuando las iglesias de Cristo han sido perfeccionadas, purificadas y útiles. Es cuando los cristianos son perseguidos, cuando el cristianismo resplandece. ¿Y saben qué es lo que pasa en esos casos? Que Dios nos limpia de nuestra mundanalidad, de nuestro egoísmo, de nuestros ídolos, de nuestra autocomplacencia. ¿Saben qué? Dios puede hacer en un mes lo que no hizo en 5 años. O en 10. ¿Se acuerdan, hermanos, que en alguna ocasión vimos que la Iglesia de Cristo no es un club? ¿Qué cosa es un club? Es un lugar al que vas a entretenerte, a divertirte, a pasar el rato con tus amigos, a convivir con ellos. ¿A eso venimos aquí? Esa es la intención, el propósito, la función de una iglesia. ¿Cuál es el propósito de una iglesia de Cristo? Bien, en los tiempos difíciles, en los tiempos de persecución, se ve quiénes siguen a Cristo y quiénes no. ¿Quiénes son los que le aman y quiénes no? ¿Quiénes son los que están dispuestos a pagar el precio y quiénes no? O sea, en la persecución, en la prueba, se ve quiénes son los sinceros y se ve quiénes son los hipócritas. ¿Seré yo uno de los hipócritas? No creo serlo. No creo ahorita, pero quién sabe cómo reaccione yo un día de estos. Hasta ahorita he perseverado, pero perseveraré hasta el último día. Está escrito que Dios no nos dejará, no nos va a desamparar. Y cada vez que sufrimos por Cristo experimentamos eso, que Él no nos deja, no nos desampara. Y cada vez estamos más conscientes de eso. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego? El rey se asomó y vio a 4, ¿se acuerdan? Ya no eran 3, dice, caray, echaron a 3 y yo veo a 4. Si el rey pudo ver al cuarto, ¿los 3 jóvenes hebreos no lo vieron? ¿Quién era el cuarto? Pues era Cristo. Eso es lo que era una teofanía, una aparición. Ahí se les apareció. Si el rey lo vio, pues ahí los 3 con más razón. O sea, si nosotros somos probados, podemos ver la mano de Dios con nosotros. En cambio, los que no son probados no pueden. Para ellos, la presencia de Dios en sus vidas es simplemente teórica. Si Dios quiere, nos meten en el horno a nosotros un día de estos. Y si quiere, el fuego nos quema. Pero si Dios no quiere, pues ni nos chamusca, como pasó con aquellos jóvenes. Ni un cabello se les quemó. Pero de todas maneras, sea que seamos quemados o que ni un cabello se nos chamusque, de todos modos el amor de Dios, pues es el amor de Dios. Eso no cambia. Y si nos ama, pues somos más que vencedores. Y si no nos amara, pues seríamos más que derrotados. Entonces, si Dios nos ama, aunque nadie más nos ame, aunque mi padre y mi madre me dejaran,
aunque mi padre y mi madre me fallaran, Dios nunca me va a fallar. Hermanos, tenemos motivos para dudar de nosotros mismos, pero de Él no. Incluso hasta de nuestro amor hacia Él pudiéramos dudar en ocasiones, pero no podemos dudar del amor de Él hacia nosotros. El amor de Dios es firme, permanente. El nuestro pues, puede ser fluctuante, variable, pero el de Dios no es así. Si Cristo sufrió lo que sufrió, si hizo lo que hizo, ¿será posible que nos deje morir solos ahora? Cristo sufrió y sus sufrimientos no fueron inútiles. O sea, sus sufrimientos cumplieron con su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que su propósito se cumplirá hasta el fin. Él no va a dejar las cosas inconclusas. No va a dejar las cosas a medias. En la cruz, Cristo se entregó a nosotros. Él es nuestro. Y nosotros somos de Él. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. No hay vuelta de hoja. Nada puede impedir el amor de Dios para con los suyos. Nada. El amor de Dios vence todos los obstáculos. Entonces, estar conscientes de su amor nos hace invencibles, perseverantes, incluso heroicos. Y dicen algunos que el cristianismo es la religión de los débiles. Pero Cristo dice lo contrario, el cristianismo es la religión de los más que vencedores. Los ateos, los inconversos, los paganos, ellos creen ser ganadores y a los cristianos nos ven como perdedores. ¡Qué chasco se van a llevar un día! ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo por los siglos de los siglos? Los viles, los menospreciados, los que según el mundo nada son. Los que pierdan su vida por Cristo la van a ganar. Pero los que no quieren morir, los que se niegan a negarse a sí mismos, ellos perderán su vida. Los que quieren ser los dueños de su vida. Los que no quieren que Dios se meta con ellos. Creen ser ganadores, pero díganme, ¿de qué sirvió ser un ganador aquí y ser un perdedor eternamente? Algunos cristianos tal vez seamos pobres en sentido material, en sentido económico, pero si somos ricos en fe y en amor, tenemos cosas, tenemos riquezas que los inconversos no tienen, y es por eso que somos más que vencedores. Entonces, si sufrimos, hermanos, debemos ver este sufrimiento en el contexto de lo que ya tenemos en Cristo. Entonces, si viene el fuego de la prueba, no es para que nos alejemos de Dios, es al contrario. No es porque no nos ame, sino es porque nos ama precisamente. ¿Qué pasa cuando somos afligidos? Los cristianos instintivamente nos agarramos de Cristo. De eso se trata el asunto, de que nos agarremos de Cristo. Pero eso es un decir, porque el asunto no es tanto que en el sufrimiento nos agarramos de Cristo, no, Él es el que nos agarra a nosotros. Parece como que no lo soltamos, no, Él es el que no nos suelta. Nuestra seguridad no está en que nosotros nos agarramos de Él, no, nuestras manos son débiles y nos soltamos en cualquier momento, no, nuestra seguridad está en que Él nos agarra. Vean Hebreos en el capítulo 3. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, vean, o sea, participantes de su destino, de su vida. Somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este texto es muy interesante. Acuérdense que está escrito a personas que estaban siendo perseguidas, que tenían graves problemas por su fe y que estaban en peligro de regresar a la vida de antes, de caer en la apostasía.
Dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, ustedes confiaron en Cristo en un principio, tienen que continuar confiando en Él. ¿O qué? Confiaron en un principio y ahora por los problemas ya no van a confiar en Él. ¿Qué es lo que hará que retengamos hasta el fin esta confianza? Vean, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Qué es lo que hará que retengamos firme hasta el fin esta confianza? Lo que dice al principio, porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, somos participantes de Cristo, estamos unidos a Cristo, entonces vamos a retener esto. Si no, no. O sea, estás así dudoso porque en medio de tus problemas piensas que a lo mejor Cristo no te ama, que Cristo no escucha tus oraciones, que ya te abandonó, ya estás pensando mejor en tirar la toalla. Piensa en esto. Dices que eres cristiano, pues, demuéstralo. No permitas que tu confianza se convierta en desconfianza. Agárrate de Cristo. Esa es tu responsabilidad. Y si los vientos arrecian, pues agárrate más fuerte. ¿Por qué los creyentes retenemos esta confianza? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Y quién hizo eso? Pues fue Dios. O sea, Él fue el que nos unió. No es una decisión que nosotros tomamos. Somos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Les recomiendo que lean un folletito que tiene Víctor por allá atrás, que se llama La Unión Espiritual con Cristo. Son unas cuantas páginas nada más, pero está bien interesante. Todo lo que eso implica, montón de bendiciones, la seguridad. El mismo Dios que nos dio su Espíritu Santo en un principio, nunca nos lo va a quitar. En medio de la aflicción, Dios nos limpia de nuestros ídolos. Lo mencioné hace un rato. ¿Saben una cosa? Como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De repente descubrimos ídolos que ahí estaban y ni los habíamos ubicado. Cosas que amamos, cosas que deseamos, que codiciamos, que nos hacen sentir insatisfechos, estar incómodos, molestos, enojados. En el grado en que la aflicción nos va perfeccionando, Dios nos va enseñando a confiar en Él. Nuestra confianza no debe estar ni en los hombres, ni en nada de lo que nosotros tengamos, o seamos, o hagamos. Siempre debemos aprender a confiar en Él. Y así vamos creciendo en nuestra seguridad, en nuestra certeza, en nuestro amor por Él, en nuestra gratitud, etc. Pero hay algunos que cuando viene la prueba se apartan. Se apartan cuando viene el hambre, la desnudez, el peligro, el cuchillo, la espada, que menciona ahí mismo Pablo en este capítulo. ¿Pero por qué se apartan? ¿Saben por qué se apartan? Porque nunca estuvieron unidos a Cristo. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay personas que están unidas a la iglesia, pero ellos creen que están unidos a Cristo. O sea, no es lo mismo estar unidos a la iglesia por medio del bautismo que estar unidos a Cristo. Son personas que se unen a la iglesia porque les gustan los cantos, la música, la convivencia, qué sé yo. Pero no están unidos a Cristo. Pero la prueba y la persecución manifiesta qué es lo que tienen en su corazón realmente. Y es por eso que muchos cuando viene la persecución se apartan. Y los que se apartan de la iglesia cuando viene la persecución es porque se apartan de Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido. Entonces, esos que se apartan de Cristo cuando viene la persecución, no es porque se les acabe la fe, sino es que en realidad nunca tuvieron esa fe. Nunca conocieron, nunca experimentaron el amor de Cristo. Y si nosotros, hermanos, no nos hemos alejado de Cristo en medio de las pruebas, ¿por qué no nos hemos alejado? ¿Es porque somos mejores que los demás? ¿Somos más listos? Si no nos hemos alejado, es por el amor de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por su fidelidad también. Hay algunas personas que se han ido de esta iglesia. Eso no debiera darnos coraje. Eso debiera darnos tristeza.
Pobres. No saben lo que hacen. Vean Juan 8. Ellos creen que al irse de aquí, pues me voy de esta iglesia y me voy a otra. ¿Sí? ¿Crees tú eso? ¿Crees que las cosas así son así de sencillas? Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, viendo el contexto, vean en el 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él, o dijeron creer en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean, dice, si permanecen. Qué bueno que dicen que creen. Pero si siguen leyendo, estos mismos que dijeron haber creído en él, vean lo que hacen en el versículo... ¿Cuál es? ¿Dónde está este texto que ya lo perdí? En el 59, 8:59. Ven el 58. Jesús les dijo a los mismos que les había dicho, si permanecierais en mí, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, vean, lo querían matar. Los que hacía unos minutos le habían dicho que creían en él, ahora ya lo quieren matar. ¡Wow! ¿Qué clase de fe era la de ellos? O sea, hay personas que dicen que creen en Dios. Eso dices ahorita. Dices que crees en él, porque pues estás sano, tienes dinero, tienes a tus seres queridos contigo y las cosas más o menos funcionan. Pero ¿cómo vas a reaccionar al ratito que ya estés, que ya no puedas, que ya estés en graves problemas? El asunto no es que digas que crees en Cristo, el asunto es que perseveres. Que si creíste antier, y si creíste ayer, creas hoy, y creas mañana, y creas pasado mañana. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, tienes que demostrar que eres un fiel discípulo de Cristo, enfrentando con valor y con amor lo que Dios te mande. Las pruebas, aflicciones, persecuciones, lo que Él quiera mandarte. Últimamente, les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Pues es el que se inclina delante del maestro para recibir su enseñanza. ¿Quién es el que hace los métodos de enseñanza? Pues es el maestro. Él nos va a enseñar como a Él le parezca conveniente. Tú no lo vas a decir, oye Dios, se te está pasando la mano, es que ese método no me gusta. No. Yo te voy a enseñar lo que yo creo que tengo que enseñarte. Si las cosas se ponen difíciles, ¿ya no vamos a seguir los pasos de Cristo? Les dice Cristo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Ahora, ¿qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en su palabra? Pues es permitir, vamos a decirlo de esta manera, que su palabra nos limpie. Estar leyendo constantemente, pidiéndole a Dios que nos hable, que nos limpie, que nos purifique, que nos muestre en qué estamos mal y que nos dé su gracia para dejar lo que tenemos que dejar, para corregir lo que tengamos que corregir, que rompa nuestras cadenas. Hermanos, algunos de nosotros traemos cadenas terribles de cuando éramos jóvenes, terribles cadenas de pecado que nos tenían así. Y esas cadenas no se rompen tan fácilmente. Hay personas que fueron convertidas en su juventud, como Spurgeon. Pues Spurgeon nunca fue vicioso, ni mal hablado, ni borracho, ni parrandero, ni jugador. Pero algunos de nosotros sí. Entonces las cadenas nuestras son mucho más terribles que las de Spurgeon. Pero si nos agarramos de Cristo, Él nos limpiará de lo que tenga que limpiarnos, si retenemos la profesión de nuestra fe. Y en esa medida, nuestra fe va creciendo, nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro amor por Cristo.
Llegamos al punto, hermanos, de decir, estoy seguro de que nunca me va a dejar. Mis padres me pueden fallar, mis hijos me van a meter en un asilo, no voy a tener dinero. No importa, Él nunca me va a abandonar. Porque los que están unidos a Cristo siempre lo estarán. Los que se alejan de Cristo en tiempos de pruebas y de persecución, sabían del amor de Cristo, oyeron hablar del amor de Dios. Pero escuchen, nosotros podríamos hablar, digamos, 10 sermones consecutivos sobre el amor de Dios, que se manifiesta de tantísimas maneras, como se lo demostró a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a David. Podríamos hablar mucho acerca del amor de Dios. Pero es posible conocer este tema en teoría, sin haber experimentado ese amor. Si los creyentes que estamos aquí no nos hemos alejado de Dios, no nos hemos apartado, ¿es porque somos poderosos? ¿Somos muy fuertes? No, lo que nos sostiene es el poder de Dios, no el nuestro. Esto lo dice Judas en su versículo 24, ¿quieren ver? Judas, versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos guarda sin caída? Es Dios. Pero, ¿por qué dice eso? ¿Acaso los creyentes no caemos? Pues pecamos de una manera o de otra. No, lo que quiere decir aquí es que Dios es poderoso para guardarnos sin caída definitiva. O sea, un creyente puede caer un día y puede caer hasta el siguiente. Pero definitivamente Dios impedirá que caiga de esta manera, de una manera definitiva. Si no hemos caído de esta manera es porque el poder de Dios nos ha guardado. Y nos guardará hasta el fin. Si ya me ha sacado Dios de tantos hoyos, yo sé que me sacará de los que vengan mañana y pasado mañana. Es su poder, no es el nuestro. Entonces, no basta con que digas que creíste antes. El asunto es que creas hoy y que creas mañana. No basta con que tú digas que tienes la sensación de que Cristo te ama o que Dios te ama. Ay, es que yo sentí que Dios estaba cerca de mí. Yo sentí que Dios escuchaba mi oración. No, eso no funciona. El asunto es que tú perseveres en medio de la oposición. Normalmente la fe va creciendo poco a poco. Y el amor también, el amor hacia Dios. Entonces, si te agarraste hace un año, ¿ahora no te agarras de Cristo? Si lo amabas hace un año, ¿ahora le amas menos? ¿Cómo? No puede ser. Hay un versículo donde el apóstol Pablo dice, me gozo en mis sufrimientos, dice, a causa de Jesús. Vean esa frase, no apunté el texto. Dice, me gozo en mis aflicciones, dice, a causa de Jesús. O sea, no se gozaba en las aflicciones. Se gozaba a causa de Jesús. O sea, la causa de su gozo no estaba en las aflicciones, estaba en Jesús, en su Señor, en su Salvador. Imagínense ustedes que un cristiano tiene en el banco 1 millón, es todo su capital. Va a comprar un terreno con ese dinero. Y va y lo saca del banco. Y se lo roban. Ya, todo su capital se quedó sin ni un centavo. Ese cristiano puede decir como Pablo, me gozo en que me roben mi millón a causa de Cristo Jesús. Mi gozo no es el millón, mi gozo es Cristo. Mi Salvador no es el millón. No, mi Salvador es Cristo. Que Él es mi tesoro. Me robaron mi millón, pero a Cristo no me lo roban, aquí lo tengo.
Hermanos, nuestra unión con Cristo santifica todos nuestros sufrimientos, todas nuestras lágrimas. El sufrimiento con Cristo, porque el sufrimiento sin Cristo no sirve de nada. El sufrimiento sin Cristo, ¿saben a qué conduce a los hombres? A alejarse de Dios. Y a nosotros es lo contrario, agarrarnos más fuertemente de Él. Está dicho que el COVID ha servido a muchos para buscar a Dios y para encontrarlo. Entonces, bendito COVID, si les ha ayudado a eso, qué bueno. Ahí están confinados leyendo la Biblia, lo que nunca leían antes. Pero en cambio a otros los ha conducido a la blasfemia, al divorcio. El confinamiento agudizó los problemas de muchos matrimonios. Hay muchos motivos por los cuales somos más que vencedores. Y vean otro más. Cuando somos probados de una manera especial, Dios nos da de su gracia especial. La gracia especial se llama así en contraste con la gracia salvadora. Todos los creyentes somos participantes de la gracia salvadora. Pero hay ocasiones en que vienen circunstancias muy especiales, como cuando los cristianos eran perseguidos en siglos pasados. Dios les daba una gracia especial para vencer en esa situación, en esas circunstancias. La prueba máxima de la fe de un cristiano es esa, cuando ya te van a matar. Pero esa gracia especial no la tenemos todos los días. Dios nos las da cuando es necesaria. ¿Se acuerdan que una vez les contaba de una niña que murió martirizada en Inglaterra? Tenía 13 años y habían matado a su papá y lo fueron sobre ella. Y sus vecinos y sus parientes dijeron, no, esta sí va a negar a Cristo. Su papá no negó a Cristo, pero esta niñita, 13 años, pues no negó a Cristo y la quemaron viva también. ¡Wow! ¿Cómo es que una niña de 3 años pudo salir vencedora en esa situación? No cabe duda que Dios le dio una gracia especial. Hay hombres que son muy valientes, pero que cuando están en peligro de muerte se ponen a llorar como niños. ¿Se acuerdan de Hugo Chávez? Andaba de hablador echándole pleito a Estados Unidos. No, que nosotros que ven, que se atrevan a venir aquí y aquí los recibimos. Y ya cuando le dio el cáncer se puso a llorar como un niño. No quiero morir, no quiero morir. Hubo cristianos de esos que les digo de Roma, que alzaban sus manos al cielo, veían que venían los leones hacia ellos, leones hambrientos, los tenían una semana sin comer, y alzaban sus ojos y sus manos y alababan a Dios, antes de que los leones se los tragaran. La gracia especial de Dios. Entonces, si el día de mañana Dios quisiera una prueba muy fuerte para nosotros, podemos confiar en que Él nos dará esta gracia especial. No nos va a dejar morir solos. Estos mártires morían en paz, no porque su fe fuera extraordinaria, no, el extraordinario era su Dios. Además está escrito, hermanos, que conforme a nuestros días serán nuestras fuerzas. Si somos creyentes verdaderos y llegamos a los 100 años, a los 110, a los 120, Dios nos dará las fuerzas. ¿Saben ustedes que los cristianos verdaderos en España fueron perseguidos duramente cuando el dictador aquel, Francisco Franco? Pero Dios estuvo con ellos. Franco se murió y la iglesia fue perfeccionada y fue mejor después de Franco que antes. Yo no sé en cuántos países hoy los cristianos sean perseguidos, pero estén donde estén, no cabe duda que Dios los guarda y les da la gracia necesaria. Y si un día nosotros, los cristianos de aquí de Neza, fuéramos perseguidos, pues veremos la gracia de Dios con nosotros, no nos quepa duda. Si su gracia nos ha bastado en medio de un aguijón, nos bastará en medio de muchos aguijones. ¿Saben ustedes que en China hubo épocas en que corrieron a los misioneros cristianos? ¿Y qué pasaba? Ya se fueron los misioneros, ¿qué va a hacer de nosotros? Dios levantaba chinos que hacían la obra que habían dejado inconclusa los misioneros.
Dicen algunos que posiblemente China sea el país del mundo donde hay más cristianos. Dicen algunos que hay hasta posiblemente millones de cristianos en China. Pudiera ser. Hay cristianos que no llegan a ser perseguidos tan feamente, pero por ser cristianos los corren de su trabajo. Pero hermanos, el camino del sufrimiento, sea grande o sea chico, es el camino de la bendición. Lo que pasó con Cristo. Para que la bendición llegara a nosotros, Él tuvo que sufrir. Somos bendecidos porque Él sufrió. Pero hermanos, recordemos que el sufrimiento nos salva. El sufrimiento nos santifica. El hecho de que una persona sufra mucho, eso no quiere decir que se vaya a ir al cielo. Dice Tertuliano, uno de los padres primitivos de la iglesia, que en aquella iglesia primitiva había unos cristianos que dudaban de su salvación. ¿Y qué creen? Que hicieron algunos de ellos. Que cuando vino la persecución se entregaron a la muerte, pensando que entregándose a la muerte aseguraban su salvación. ¿Ustedes creen eso? ¿A poco se iban a salvar porque se entregaron a la muerte? Quien nos limpia, quien nos purifica, es Dios por su gracia. Nadie puede ganar el cielo con su sufrimiento. Dios nos mete en la escuela de la aflicción, nos obliga a aprender sus métodos. Y aprendemos por medio del dolor cosas que no aprenderíamos de otra manera. Para muchas personas, el Dios de la Biblia es pura teoría, hasta que sufren. Cuando una persona sufre, ve las cosas de otra manera. Entendemos que somos hijos de Dios en la escuela de la aflicción. ¿Saben qué? Dios no tiene hijos consentidos, como dice el autor de Hebreos. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Dios quiere apartar nuestros corazones del amor al mundo. Dios quiere hacernos entender que Él es lo más importante de todo. Entonces, si nos disciplina, no es porque no nos ame, sino porque nos ama. Hermanos, lloramos porque no tenemos dinero y no lloramos por nuestro pecado. Dios disciplina a los creyentes, a sus hijos. Dios no disciplina a los inconversos. No, los inconversos hacen maldad y media y Dios no los disciplina. ¿Qué es lo que hace un cristiano verdadero cuando Dios nos humilla, nos disciplina? Nos humillamos ante la vara del Padre. Yo me acuerdo que en alguna ocasión cuando yo le llegué a pegar a alguno de mis hijos cuando estaban más chicos, alguno de ellos llegó a agarrar la vara, alguno de ellos llegó a agarrar el cinturón, la agarraba para que yo no le siguiera yo pegando. Pero ni eso haremos nosotros. Señor, me vas a dar tantas nalgadas las que tú quieras. Hay inconversos que sufren también. No solamente los cristianos sufrimos, también muchos inconversos sufren. ¿Pero qué hacen cuando sufren? Blasfeman, reniegan, murmuran, se llenan de amargura. Se enojan porque las cosas no son como ellos quisieran. Les dije hace rato que la fe de los cristianos va creciendo poco a poco. En cambio, la supuesta fe de los hipócritas se va acabando poco a poco, la que creían tener. La prueba sacó a relucir lo que había en su corazón. ¿Y saben también por qué somos más que vencedores? Porque llegamos al punto de estar bien seguros de que hay una gloria esperándonos, bien seguros. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria que ha de ser manifestada. Por eso dice Pablo, yo quiero ir con Cristo, dice, eso es muchísimo mejor que estar aquí. Cuanto más sufrimos en este mundo, más anhelamos estar con Cristo. Imagínense un cristiano que era perseguido, que andaba por allá en las cuevas y que tenía miedo de morir en cualquier momento, lo mataban. Dice, bueno, pues si me matan, pues ya dejo de sufrir y me voy. Pero imagínense un cristiano que tiene muchas comodidades, que todo lo tiene,
Y le dice Cristo, ¿sabes qué? Pues que yo quiero que ya te vengas conmigo. No, Señor, pues mira, pues déjame disfrutar de esto otro rato, ¿no? ¿No podrías esperarte un tiempecito más? En cambio, si sufrimos, Señor, ya llévame contigo. Ya no me des medicamentos, ya no me entuben, ya no me lleven al médico. No, aquí me quiero morir, ya déjenme. Un cristiano que tiene dolores de cáncer anhela el momento de estar con Cristo, pero no por huir del cáncer. No, quiere ir con Cristo porque sabe que es lo mejor. Un creyente puede soportar los dolores del cáncer por causa de Jesús. Por causa del nombre de Cristo podemos soportar cualquier cosa con la gracia de Dios. Pues si un cristiano puede alabar a Dios en medio del martirio, pues puede alabar a Dios en medio del cáncer, ¿o no? Además ya inventaron la morfina, ¿no? Bueno, la descubrieron. Es necesario que entremos en el reino a través de las tribulaciones. Pero sea lo que sea que Dios tenga para nosotros mañana, nuestro Padre nos estará esperando en el cielo con los brazos abiertos. Y entonces, cuánto le amaremos. Entonces veremos su amor en toda su dimensión. Hermanos, no entraremos en el cielo como unos fracasados. Entraremos en el cielo como más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No es porque nosotros le amamos que vamos a entrar allá, es porque Él nos amó a nosotros. Cristo nos recibirá y dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se imaginan escuchar esas palabras de Cristo? Mirar a Cristo será, ¿qué cosas veremos allá en el cielo? ¿Qué cosas escucharán nuestros oídos? ¿Qué van a decir los mártires cuando estén enfrente de Cristo? ¿Acaso van a lamentar haber sufrido? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si ustedes aman a Dios, las aflicciones les ayudarán, pero ¿aman a Dios? ¿Aman a Cristo realmente? Si ustedes no aman a Cristo, están en peligro. Es increíble que Dios use las cosas que podrían alejarnos de Él para que nos acerquemos a Él. Nuestros sufrimientos tienen el propósito de que nos acerquemos a Él. Cuando Dios quiere salvar a una persona, hace todo lo necesario para que sea salva. Es increíble qué clase de medios puede usar Dios para traernos hacia Él. Es increíble. Es que somos bien necios. Nos gusta mucho el mundo. Es que en este mundo hay cosas muy agradables. Pero Dios quiere que nuestros ojos estén en Él, que lo deseemos a Él. Y así como usa medios increíbles para traernos, Dios usa medios increíbles para santificarnos, para desligar nuestros corazones del amor al mundo. Hay personas que han escuchado el Evangelio por años. Hay personas que han leído la Biblia por años y que no son salvas. Yo me temo que algunos de ellos me están escuchando ahorita. Pero Dios puede usar la aflicción para hacerles entender lo que no han entendido leyendo, lo que no han entendido escuchando la predicación. Dios puede hacernos entender por la mala lo que no entendimos por la buena. Todas las aflicciones tienen un propósito. Todas. Personas que me están escuchando, ¿están metidos en graves problemas algunos de ustedes? ¿Están siendo afligidos? Todas las aflicciones tienen un propósito. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Cerciórense de si ustedes son de los que le aman. Porque si ustedes no aman a Cristo, ustedes están en peligro. Está escrito, todo aquel que no ame a Cristo sea anatema. Si ustedes no aman a Cristo, la maldición de Dios está sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo es el único digno de todo nuestro amor. Si amamos las cosas de este mundo, todas nos fallan, nos defraudan, nos decepcionan. Cristo no. ¿Cómo no amar a Cristo si hizo lo que hizo? Si es quien es. Si tú no amas a Cristo, estás en problemas. Lloras porque no tienes dinero, porque no tienes pareja, porque estás solo y abandonado. El Espíritu Santo quiere que lloremos por nuestro pecado.
Y es increíble que los cristianos, aún nuestro pecado nos ayuda a tomarnos de su mano, ¿sí o no? Si pecamos, nos vamos a alejar de Dios, Señor. Pues, ¿a dónde iré si no es a ti? Si tú no me ayudas, pues ¿quién me va a ayudar? La gracia de Dios nos va a sobrevenir el día de mañana. Aunque el día de mañana las cosas se pongan difíciles, Dios nos ayudará. La gracia de Dios nos sostendrá. Dice Pablo en una parte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La versión antigua dice, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Esa versión me gusta más. ¿Por qué cuando somos débiles somos poderosos? Porque cuando somos débiles nos agarramos del fuerte. Y cuando nos agarramos del fuerte es cuando somos poderosos. El poder de Dios nos llevará a su gloria. El poder de Dios nos sacó del mundo del pecado y ese mismo poder nos va a llevar allá. Cristo es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza. Yo le pido a Dios por los que me escuchan que no son convertidos. Le pido a Dios que le abra sus ojos para que vean quién es Él, para que entiendan quién es Cristo, para que entendiéndolo doblen sus rodillas y sean salvos. Que así sea. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, bendice esto que he dicho en la mente y en el corazón de todos nosotros, sobre todo en aquellos que no son convertidos, que están escuchando, y ayúdales a entender, Padre, quién eres tú. Que entiendan, Padre, que sus sufrimientos tienen un buen propósito. Ayúdales a entender que te necesitan a ti, que tú eres lo más importante. Ayúdales a arrepentirse y ellos serán salvos. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.